Sí que intento estar con amigos y familia. Ahora mi mujer está aquí y esto ya me ayuda mucho, darme todo lo que quiero porque mi sueño siempre fue jugar fútbol. Jan, ¿cómo ha sido este partido para ti? Bueno, un partido difícil contra un rival bueno. Bueno, empezamos mal, yo fallé un pase ahí y bueno, hay que mejorar. Tenemos que empezar el año mejor, empezamos perdiendo y bueno, intentamos hacer los goles, pero no salió, no fue hoy. Triste por la derrota y hay que mejorar. Yo como persona y el equipo también. Quiero hacer más, quiero mejorar, quiero demostrar mi fútbol, pero aún está siendo difícil. Tengo intentado, pero bueno, hay que mirar el próximo partido y bueno, intentar ganar el próximo partido. Próximo juego ya es el martes, el partido en Kiel. El Kiel se encuentra en la parte baja de la tabla. ¿Qué te parece? ¿Qué posibilidades hay de ganar ahí? Bueno, yo creo que nosotros como Borussia Dortmund tenemos que siempre intentar jugar para ganar y bueno, vamos a todos los partidos para eso. Queremos seguir peleando para estar ahí arriba. Hoy no fue posible sumar los 3 puntos. Queríamos mucho estar ahí arriba para estar más cerca de los equipos de arriba. Pero bueno, hay que intentar seguir y levantar la cabeza otra vez para tener más oportunidades de ganar un partido. Tenemos que hacer los goles, sufrir menos goles y bueno, hay que ajustar esas cosas. Desde el principio hablo que yo no estoy haciendo mi mejor porque bueno, está complicado. La verdad que quiero hacer mejor, intento hacer más y bueno, eso a veces pasa en el fútbol. Sí que estoy intentando encontrar opciones para mejorar y bueno, y eso es lo que quiero hacer. Y ya, como he dicho antes, que tenemos que ir a este partido para ganar. Y puede ser que es un partido totalmente diferente, porque Kiel, bueno, me imagino juega muy duro, bueno, un estadio muy pequeño, quizás, bueno, no un campo perfecto, me imagino. ¿Hasta qué punto te puedes jugar bien al fútbol sucio? Bueno, yo creo que no podemos tener esas excusas de campo pequeño si el campo no está bien. Yo creo que tenemos que jugarlo con lo que tenemos, con los jugadores que tenemos y eso no importa el campo que vayamos. La verdad que, como había dicho antes, que tenemos que tener cojones para jugar en cualquier sitio y intentar llegar ahí a estos campos y ganar. Como somos un club grande, tenemos esta presión buena de ganar todos los partidos y bueno, eso que intentamos hacer. En este momento hay algunos jugadores enfermos. ¿Cómo estás tú de salud? Digo, porque es tu primer invierno en Alemania, ¿no? Sí, bueno, yo estoy bien. Claro que el nariz, bueno, está siempre frío y eso, pero nada, no estoy enfermo. Sí que hay la dificultad de estar en frío, de tener que adaptar a eso. Es un ambiente que no estoy acostumbrado, pero bueno, hay que sufrir para mejorar y eso que estoy intentando hacer, creo que ya estoy mejorando con la sensación del frío y bueno, hay que pasar por eso. Es una dificultad que un obstáculo que tengo que superar. Y ya está, mi primer año aquí, claro que el primer año siempre es difícil, pero ya, como había dicho antes, quiero demostrar mi mejor versión y sí, yo sé que no estoy aún ahí, mi mejor fútbol y eso que quiero hacer para el club, para mi equipo y para la afición también. Aparte del fútbol, he visto algunas fotos tuyas y de tu familia en la nieve en Instagram. ¿Qué locura es para ti jugar al fútbol en el invierno con nieve y todo? Sí, la verdad que, bueno, por parte personal es bonito la nieve porque los sitios que viví antes no tenían nieve
Pero bueno, es un momento bonito con mi familia, estar haciendo algo, mismo que esté frío, pero superamos eso de estar ahí fuera y todo. Pero es algo bonito, pero para jugar es bastante frío. Y bueno, como he dicho antes, que hay que superar todos los días, que la noche llega antes, a las 4, y bueno, son cosas que intento superar cada día, porque no es fácil el mental de estar bien y todo el día frío y no hay sol, y bueno, ya está. Como tengo que adaptar a eso y jugar, no importa lo que sea, el frío que haga, tengo que estar ahí. Un otro tema, aparte de fútbol, si puedo, he leído que has casado, ¿es verdad? Sí, sí, me he casado con mi mujer, ahora está viviendo conmigo y bueno, ahora estaremos juntos todos los días y creo que será muy importante ese soporte de mi familia para que llegue a casa, independiente de lo que pase en mi trabajo, estarán ahí conmigo siempre para abrazarme y darme todo el soporte y claro, todo el cariño del mundo. Entonces, si se está con mi mujer aquí, me ayuda mucho y creo que esto me va a ayudar a superar muchas cosas aquí. Eso me interesa. ¿Qué importancia tiene para ti el apoyo de tu mujer, tus amigos, quizás tu familia? ¿Están siempre contigo aquí en Dortmund o vienen entre Brasil y Alemania? Bueno, depende. Mi madre vive en Girona, mi padre vive en Brasil y mis hermanas, mi hermana en Girona y otros hermanos en Brasil. Y bueno, tengo muchos amigos ahí, tengo amigos en otros sitios aquí de Europa. Sí que los de Brasil no es siempre que vienen porque es muy lejos y bueno, sí que intento estar con amigos y familia. Ahora mi mujer está aquí y esto ya me ayuda mucho. Y bueno, y adaptarme el nuevo idioma, nuevo país. Y sí que intento estar siempre con mi familia y gente que quiero para ayudarme a estar bien, estar feliz y eso. Una pregunta más del fútbol. ¿Cuáles son tus objetivos personales para las próximas semanas? Ya en este mes, en el enero, faltan 5 partidos. Sí, bueno, hay muchos partidos este mes. Yo volví de Brasil queriendo hacer mi mejor versión dentro de esos 6 meses que quedan de temporada. Sí que los primeros fueron difíciles con las lesiones, pero estos últimos 6 meses de la temporada quiero hacer mi mejor versión. Hay partidos para jugar, quiero tener minutos para demostrar que yo estoy pronto para jugar aquí y hay oportunidades para mí y para otros compañeros, entonces quiero dar mi mejor versión para mañana, para hoy. Es lo que yo quiero. Yo sé que mucha gente me cuestiona de lo que estoy haciendo. Mis compañeros me ayudan mucho, pero yo mismo soy lo que más me cobro para estar bien, para estar mejor. Y sí que estoy lejos, aún tengo que caminar bastante para estar ahí donde yo quiero. Quiero volver a la selección, quiero jugar bien aquí y no es fácil, tengo que dar mi mejor porque si no, no me da aquí. Entonces sí que quiero dar mi mejor versión porque la afición merece, mi equipo merece. Y quiero ayudar con más números aquí y bueno, intentar tener más ritmo también de juego. Eso me ayudará mucho a estar mejor en próximos partidos. Última pregunta. La gente en general siempre pide un deseo para el nuevo año en Nochevieja. ¿Qué deseo tenías tú en la Nochevieja? ¿Algo especial? Bueno, solo quiero dar mi mejor versión en el fútbol. Darme todo lo que quiero porque mi sueño siempre fue jugar fútbol y bueno, yo sé que estoy viviendo un momento difícil para mí, que no estoy jugando mi mejor versión, pero como había dicho antes, que quiero darme todo aquí, es mi club los próximos 5 o 6 años y no hay otra, hay que encarar estos desafíos y eso es lo que yo quiero, hacer el mejor Ian Couto posible de toda mi carrera.